Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes. Ayer finalmente descansamos, hoy podríamos haber descansado, también se lo decimos así, porque hay una cosa que es obvia en este país. Y en una situación como esta, pues más todavía, cuando hay acontecimientos que concitan la atención de mucha gente, ya saben aquello en la época anteriores, a que decían con toros, con fútbol, con todo eso, pues todo se paraliza, pues aquí sinceramente pasa lo mismo. Hoy ha habido la gran victoria de Alcaraz en tenis, la derrota de España de fútbol, y eso, quieran o no, pues lleva a que aquellos que tienen que pasar información sean conscientes de que hoy no es un buen día para generar titulares. Seguramente la gente estará hablando de otras cosas, y eso es la triste realidad de este país, que hasta hay que adaptarse y poner por delante de la política, de lo que nos hace vivir los acontecimientos deportivos de todos. Ha habido hoy la manifestación, además, donde se ha pensado de que vamos a ver hasta dónde respira el señor Feijóo, y como hemos resumido, ha sido una manifestación sólida, pero que no ha aportado nada. Para hacer esto, mejor no haberla hecho. Hablan del PP 100.000, delegación habla de 50.000, ha pedido elecciones. Perdón, señores, pero para hacer esto había que montar todo esto. Seamos sinceros, una manifestación de 100.000 personas, que está muy bien, pero no parece que sea algo claro. Mientras ha venido hoy Milei a España, se ha reunido con Ayuso y Abascal y ha dicho que contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar a su lado. Estos discursos excesivos, vamos a decirle así. Y ha habido un detalle interesante. Ha pedido Milei una moción de censura, que es algo que, como saben, hemos explicado hace días, pero que parece curiosamente que en el Partido Popular ahora están apostando por otra cosa. Es muy curioso, porque cuando nadie apostaba por la moción, recuerden, seguía insistiendo el señor Feijóo en intentar pactos con el PNV y con Junts hace unos meses. Y ahora, cuando se sugiere que podría ser un momento de cisma, quizá no hoy, pero quizá esta semana con todo lo que vaya a salir, pues el señor Feijóo se empeña en las elecciones. Parece que Feijóo va un poco al contrario de todo. Y a pesar de lo que decíamos, sí que han salido algunas cosas menores de esas de ir colocando escenarios. Se ha conocido, hace unos minutos, que Leire Díaz fue colocada en Correos a dedo tras despedir al antiguo director que estaba en su cargo tras 10 años. Se le dijo que se debía bajar de categoría, se negó y fue despedido. Y estos pequeños detalles, que seguramente pueden pasar desapercibidos, son muy importantes, porque al final, recuerden, el hermano está en una situación parecida y va a ir a juicio. Estos son vías, vamos a decirlo así, bastante más claras y delictivas que muchas otras cosas. Porque lo de que prometer que si va a ir el fiscal o no, entra el movimiento de yo he mentido, y como supuestamente no hay pruebas, es difícil de corroborar delante de un juzgado. Pero hombre, esto, como pasó con el hermano, pues tenemos una vía para judicializar a la señora Leire inmediata. Hablaremos también hoy de esas cosas que también se han ido sabiendo hoy, que el suegro de Sánchez, el famoso de las saunas, y el comisario de las saunas, el que se encargaba de todas estas historias, pues se hicieron amigos, curiosamente, cuando ambos estaban en Fuerza Nueva. Es muy curioso, Fíjense que ahora va a resultar que Sánchez, el adalid de la democracia, según él, de las mujeres, según él, etcétera, pues gestionaba su familia, saunas, putas, lo grababa y era de ultraderecha. Hostia, no me extraña que el señor esté encerrado en su casa intentando entender su propia vida. Hablaremos también de que el PNV confirma el apoyo a Sánchez. Normal, ya dijimos que había que presionar al PNV, pues habrá que presionar más al PNV. Iremos luego a hablar de esas declaraciones de Pastrana, que no es que sea la persona de más referencia en Colombia. No saldremos hoy fuera de España, donde ha dicho que Zapatero es el hombre que más daño hace a la democracia en América. Bueno,
Pastrana tiene sus historias, pero es una frase interesante porque nos hace ver de que las cosas empiezan a moverse también a nivel internacional contra este conglomerado mafioso que tenemos en el gobierno. Hablamos también de esas declaraciones, esa entrevista de González Pons, donde ha dicho que los políticos no saben retirarse. Quizá debería haber dicho los políticos no sabemos retirarnos. Ha presentado otro libro, en fin. Se escribe tan mal como hace política, suponemos será un fracaso. Y acabaremos hablando de los silencios de Sánchez y de esa sensación en la Moncloa de que hay muchas cosas que ahora sí que están en el disparadero para salir, que no están bajo control. Y si algo molesta al entorno de Sánchez y al propio presidente, y de ahí sus silencios, es no tener controlada la situación. Y a día de hoy, esto ya no va de si Feijóo es eficiente o no, esto va de que él ve que no controla el relato, y Sánchez, si algo ha sido especialista, es en controlar el relato. Día que, como hemos dicho, pues podíamos haber añadido prácticamente al de ayer de descanso, porque todo se retrasa por el tema del tenis, fútbol, todas esas cosas que tantos titulares van a llevar a las portadas de los medios las próximas horas, bueno, que las han llevado, la victoria, como saben, del señor Alcaraz, la derrota de la selección de España. Aquí no vamos a hacer comentarios ni de fútbol ni de tenis, uno no lo hemos visto y el otro lo hemos visto de reojo, pero sí que han significado pues que de momento parezca que hoy se haya retrasado, vamos a decirlo así, se haya retrasado cualquier nueva información en torno al presidente Sánchez. Cualquier vídeo, cualquier audio, porque todos estos temas se pueden imaginar han de ser portada. Ya se usó en su momento El Mundo como primer lugar, luego se ha ido moviendo a otros medios que hoy se les ha dado información, también curiosamente al Mundo, para al menos tener ese estrato medio, vamos a decirlo así, de que no dé sensación de que se ha parado como se pararon en su momento los WhatsApps. Y se ha dejado un poco la mano libre para ver si generaba ciertas portadas el presidente Feijóo con su acto en Madrid. Un acto, hombre, que mañana le va a llevar a algunas portadas, curiosamente en alguna por delante de Alcaraz, en otras por debajo de Alcaraz, de estas cosas curiosas que existen, y donde el presidente del PP, pues, como resumen, podríamos decir casi una manifestación sólida. 100.000 personas según ellos, 50.000 según delegación de gobierno, pero nosotros saben que vamos a lo práctico. Y lo práctico es que la manifestación no ha aportado nada novedoso. Nada es nada. Los rumores de que los varones del PP están enfadados con Ayuso, en fin, hemos dicho con claridad hoy por redes que vaya panda de gilipollas, perdón, porque ya lo explicábamos en el último programa que lo que debía haber hecho el señor Feijóo es consolidar el movimiento Ayuso, porque era un movimiento además que tendría el apoyo de mucha gente, era un momento para liderar con un buen mensaje sobre España, sobre esa riqueza cultural, y liderar que no se podía usar los lenguajes, los idiomas para hacer política, como se está haciendo desde hace mucho tiempo. Pero Feijóo no quiso hacerlo. Feijóo permite esos comentarios de los varones, o de récord algunos, tampoco son muy valientes, y lo de hoy pues se ha quedado en eso, pues en una manifestación sólida, porque miren, han podido sacar la banderita, han podido decir cosas. Feijóo ha dicho que lideraré la revolución de la decencia desde la centralidad. En fin, es la frase que más ha destacado algún medio. No sé si lo de Feijóo es liderar una revolución. No sé. Y lo de la decencia, volvemos a algo que hemos insistido en muchas ocasiones en este canal. Aquí lo que queremos obviamente es que los políticos sean no tanto decentes como honrados, que es una historia diferente, pero sobre todo que sean eficaces. Aquí lo que quiere la gente es eficacia. Que vaya a liderar este señor una revolución desde la centralidad, pues parece de esas frases, parece sacada de Yolanda Díaz, de esas frases que dice que no dice nada. Y se ha dedicado además a pedir elecciones. Algo que es un poco curioso, porque recordarán que hace unos meses lo que se dedicaba el presidente Sánchez, y sobre todo, el presidente Feijóo, sobre todo antes
de las elecciones era a intentar buscar apoyos para hacer una moción de censura. Y no hablaba tanto de elecciones. Y ahora, curiosamente, ha cambiado la torna y parece que tiene totalmente abandonada la moción de censura, que es la que algunos creen con ganas que debería tirar adelante, aunque perdiera, que los números son los que son, pero podría explicar su relato, explicar su programa, pero la sensación es que, ¿para qué explicarlo? Y quiere apoyarse en unas elecciones que nosotros insistimos, no van a ser tan positivas como algunos creen para el Partido Popular. No convocará de momento elecciones Sánchez, excepto que esté totalmente abandonado por los suyos, que parece a día de hoy que no. Veremos esta semana si se mueve mucho el tema. Y lo bien cierto es que hoy, con la presencia también de Milei en Madrid, curiosamente en el mitin donde ha estado, en ese congreso que ha habido en Madrid, pues ha pedido que se provoque una moción de censura. Y algunos dirán, ¿y qué hace Milei pidiendo eso? Porque, claro, el discurso en principio, si se dan cuenta, Milei se ha reunido, por cierto, solo con Ayuso y con Abascal, el presidente argentino. Si se dan cuenta, la línea del PP es las elecciones, la línea de Vox parece también que serían las elecciones, pero empieza a vislumbrarse que esa opción de moción de censura, donde Vox ha dicho claramente que apoyaría al Partido Popular, pues oiga, si se tensa un poco más la situación, podría no estar muy lejos. Y decimos y explicamos por qué. Los números no dan, hasta aquí estamos de acuerdo. Todos los partidos apoyan al presidente Sánchez, pero imagínense que la tensión aumenta todavía un poquito más. Hay detalles, y vamos a intentar enlazarlo todo seguido, hay detalles que hoy se han conocido, nuevos audios, nuevas informaciones, por ejemplo, que Leire Díaz fue colocada en correos a dedo, tras despedir a alguien que llevaba 10 años en la compañía, para ponerla de directora. Se le dijo que fuera pasado a jefe de sección, se negó esta persona y fue despedida. Tenemos aquí un afectado ya, ¿eh? Y obviamente una mentirosa, porque no dijo eso la señora Leire Díaz. Y estos pequeños detalles que seguramente pueden pasar desapercibidos para muchos, pero al final son un delito. Y un delito grave. Y estamos delante de delitos como el del hermano de Sánchez, que a veces hasta el propio PSOE decía, no, esto no tiene recorrido, no sé qué, y al final han sido los que más recorrido están teniendo. Esto se va a judicializar, obviamente, y vamos a ver a la señora Leire Díaz declarando y a ver qué declara sobre este tema. También al ex jefe de gabinete Sánchez, presidente de Correos, sobre este tema. Fíjense que al final todo esto pues acaba generando cierto rubor en los socios del presidente, porque una cosa es negar las evidencias. Hombre, quien se crea todavía que Leire Díaz estaba en aquellas reuniones, pues como periodista se lo puede creer, ¿eh? Pero el momento que judicializas el tema parece que la cosa puede complicarse más. No decimos solo por eso, sino además por nuevas informaciones que van saliendo sobre vídeos, audios, confirmando cosas que siempre se había hablado. Decíamos el otro día, los vídeos, audios, imágenes gráficas que hay de clientes, políticos, jueces, en las saunas del suegro de Sánchez. Ya en unos vídeos que corrían en una limitada esfera. Pero ahora se es conocedor que mucha gente que puede estar en riesgo, pues su ingreso en prisión o volver a ingresar en prisión, pues tiene copia de eso. ¿Y ustedes se imaginan que salga algún ministro en algún vídeo de estos? Por decir un ejemplo, ¿eh? Sería cuanto menos curioso, porque habría que intentar entender en ese momento cómo se ha llegado a esta situación. Y es más, recuerden que nosotros insistíamos desde hace unos días que había que presionar a aquellos socios del gobierno que pareciera hubieran cometido algún acto fuera de lugar. Hablamos de esos aplazamientos, por ejemplo, desde las diputaciones donde gestiona el PNV. La respuesta del PNV ha sido inmediata, ha sido hoy.
que confirman su apoyo a Sánchez. Pues señores, habrá que apretar más. Porque está claro que hay gente que con las palabras, las noticias, si no ve la evidencia, vamos, si no ven el vídeo del ministro a cuatro patas, pues no se enteran de nada, vamos a decirlo así de claro. Y a partir de ahí incluso explicarlo puede ser complicado porque algunos aún alegarán que no tiene nada que ver su inacción, su poco esfuerzo o su caída en reputación con esos vídeos o imágenes. Es todo muy curioso, porque se está formando una sensación de auténtica organización criminal, como decíamos el otro día, cada vez más evidente. Y quieran o no, esa presión cada vez más continuada, con días de más relax, como puede ser hoy, pues acaba creando cierto efecto, digámoslo, no solo en el presidente, sino en los socios del presidente, que empiezan a no ver si un apoyo continuado a hechos cada vez más escabrosos podría significar una caída en sus cifras. Hablamos otro día de lo de Junts. Podemos también saben que va a su aire, vamos a decirlo así, y hay la sensación cada vez más evidente de intentar saber exactamente hasta dónde llegan estos vínculos mafiosos y esta organización criminal paralela al gobierno. Porque parece notorio que no todo el mundo, y esto a alguno le va a sorprender, en el Partido Socialista conocían de estos temas, y eso que para algunos puede ser una sensación de alivio, pues para otros pues se convierte en una doble traición. La traición del presidente a las ideas del partido y la traición creando una organización paralela para chanchullos personales. Esto choca obviamente con la sensación que tienen algunos de que puede dispararse el tema exclusivamente a Sánchez, lo cual sería un error estratégico por parte del Partido Popular, como está demostrando en alguna ocasión. Porque hay que aprovechar el momento no solo para fulminar algún día al presidente Sánchez, sino toda la organización a su alrededor que se ha aprovechado de estos tiempos. Hombre, nosotros no llegaremos a la frase que ha dicho hoy el señor Milei: contra los socialistas de mierda yo siempre voy a estar a su lado. Creemos que hay mil maneras de hacer las cosas y seguramente el insulto no es la manera más adecuada. Más si cabe cuando se puede afrontar con temas judiciales todas estas historias. Nada se va a parar. El camino está en marcha. Sánchez sigue escondido intentando, vamos a explicar al final del programa, creyendo que el tema puede llegar a pasar. Pero hay un problema fundamental, y es que los audios no están en poder de una sola persona. Están en poder de suficientes personas que se pueden poner nerviosas, que ahora se ha abierto la veda de que en cualquier momento puede pasar algo. Y controlar una, controlar otra, no es tan fácil como algunos pueden pensar. Además se suma que la presencia internacional de Sánchez pues cada vez es más complicada, por no decir que nadie le hace caso. Pero además se suma que desde el exterior, aunque en este caso saben que el señor Pastrana tiene nacionalidad española también, pues se avanza en criticar no solo al presidente, sino a todo su entorno. Y el señor Pastrana, expresidente de Colombia, dice que Zapatero es el hombre que más daño hace a la democracia en América. El representante de Sánchez. La voz oscura de Sánchez. El que hemos dicho en alguna ocasión, el tipo más peligroso junto a Pablo Iglesias que ha estado en el gobierno los últimos años. Sánchez es un egocéntrico, es un psicópata, vale, pero estos dos que hemos citado son gente muy peligrosa que es capaz de cualquier cosa. Pero fíjense que ya empieza a haber voces
sobre estos personajes que parece dejan claro que en esta operación no solo se va a centrar en Sánchez, sino se va a ampliar a una época en este país donde un virus peligroso ha azotado la democracia. Suerte, que además tenemos lo que denominamos el Frente de Italia, donde están los señores de la oposición trabajando a raudales, ya lo han visto, hoy se han manifestado, en fin, 100.000, da igual, cada uno valore lo que quiere, 50.000 nos da igual, y donde tenemos a uno de sus líderes, el señor González Pons, diciendo que los políticos no saben retirarse, ha dicho que como las folclóricas. Señor González Pons, a ver si conjugamos bien los verbos, que usted dice que es escritor, tendría que haber dicho los políticos no sabemos retirarnos, y es más, debería haber añadido que el señor Feijóo no sabe hacer dimitir a los políticos, porque miren, ya hemos hablado tanto de Feijóo, algún día se nos cabrean los de Vox, otro día se nos cabrean los del PP, no sabemos quién más se nos va a cabrear, pero hay una cosa que es evidente. Con todo lo que hay, reflexionen desde cero, en cualquier país del mundo, la oposición estaría un 80% en las encuestas. Pero aquí tenemos a los varones que están enfadados con Ayuso porque les ha quitado protagonismo, a Feijóo que no quiere reconfortar a Ayuso, y Ayuso que, bueno, no sabemos si se quiere enfadar, algunos dicen que lo único que quiere es mantener su puesto actual, que tiene muchas dudas. Al final, entre unos y otros, oiga, hay una sensación de que nadie quiere asumir su responsabilidad actual. Algunos dirán, no, la única responsabilidad es de Feijóo. Sí, la perdió cuando perdió las elecciones y no se fue. No, la única responsabilidad de los varones es ganar sus autonomías. En fin, ya veremos si siguen ganando, si salen candidatos con cara y ojos. Hablamos, por ejemplo, de Andalucía. Y 3, la responsabilidad de Ayuso se limita a su comunidad. Pues parece a veces que no, por sus manifestaciones, pero le falta dar ese cambio adelante. Y ojo, que llegamos al Congreso de aquí un mes. No porque vaya a haber cambios, sino porque podría haber bronca. Sobre todo, si antes del Congreso, entre comillas, explota la Moncloa. Porque la Moncloa hay muchos nervios, hay una sensación de descontrol total, por un tema evidente. Saben que nos encanta simplificar las cosas. Si algo ha perdido el partido de Sánchez las últimas semanas es el relato. El presidente ya no controla lo que va a pasar, lo que va a suceder, algo que por cierto le encantaba desde la época de los vídeos de su suegro, saber exactamente cómo mover las piezas para que luego sincronizaran. Pero ahora se ha dado cuenta de que por no saber, no sabe ni lo que va a salir de aquí una hora, o lo que va a salir mañana, o lo que no va a salir mañana. Y es más, sabe, y saben en Moncloa, que ahora mismo circulan un montón de informaciones cuyo origen conocen, pero desconocen sus movimientos, pero que sobre todo empiezan a darse cuenta de que empieza a estar en manos de gente sin control. Porque, fíjense, por citar 2 ejemplos que se entenderán rápidamente, tenemos el famoso PEN que dio la señora Leire al PSOE, que no trasladó a la Fiscalía Anticorrupción, sino a la Fiscalía del Fiscal, que también está siendo investigado, para que se archive obviamente, pero que es evidente que la información también está en manos del señor Dolcet. Y de alguno más. Ya no hablamos de Villarejo. Y todos esos movimientos, pues ya no están nada controlados. La fontanería del PSOE no solo falló en colocar a personajes mediocres, sino falló en el control de los resultados hipotéticos que se hicieron.
Lo de Leire colocada en correos a dedo, lo de Leire que ha salido un documento hoy también que pedía la Junta Electoral Central sobre el tema de las votaciones, es un eslabón débil, solo hay que verla hablar. Y fíjense la curiosidad, que esto al final, y esto es la parte importante, y es casi el motivo, les voy a decir, por lo que hoy hemos decidido hacer programa, porque recuerden, aquellos que no lo sean, mañana en Barcelona es festivo, Barcelona ciudad, pero hay un punto muy importante que no debemos olvidar. ¿Cuánta gente a día de hoy puede tener la espada de Damocles contra Sánchez? Si nos creemos lo que aparece en los medios, hace un año, pues nadie, ¿no? Con el tiempo, Aldama, Ábalos, Koldo, Leire, Santos Cerdán, hasta Dolcet. Son demasiados personajes para poder controlar. Y solamente nos hemos olvidado alguno, ¿eh? Obviamente los informes de la UCO, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, pues obviamente a ustedes les podría generar cierta sensación de descontrol. Imagínense ustedes en su casa pues que ha pasado algo grave y lo sabe pues su pareja, mujer, su esposo, quien sea, ya lo empiezan a saber los hijos, los padres, los primos, los tíos. La sensación, depende de lo que sea, es complicada. Porque tú nunca sabes a quién debes de controlar y cómo debes de controlar. Y a veces hay esas reflexiones de esos juegos matemáticos, que saben que hay muchas teorías sobre esto, donde si tú te dedicas a proteger a alguien, por ejemplo, pongamos un nombre, Ábalos, a lo mejor por proteger a Ábalos te tienes que cargar a Leire. O por proteger a Ábalos te tienes que cargar, el caso más claro, a Aldama o a Koldo. Y entonces, claro, tienes que hacer la operación para proteger a Koldo, pero que Ábalos no se sienta desprotegido. Y llega un momento, es que es imposible, con tantas combinaciones, que todos queden en silencio. Y entonces, lo mejor es que sea el presidente el que no hable, que es lo que lleva haciendo hace semanas. Porque es consciente de que ¿qué va a decir él? ¿Que Leire no pinta nada con nosotros y es una chanchullera? Problema. ¿Que Leire es fontanera del partido? Problema. ¿Que Leire estaba escribiendo un libro porque yo se lo aprobé? Problema con lo que ha salido ahora de su colocación a dedo echando a una persona de correos. Fíjense que todos los caminos de salida de esta situación del presidente empiezan a ser complicados. Se empezaron a complicar con los famosos WhatsApps y con todos los temas de estos últimos días, pues se han puesto todavía más intensos. A veces el silencio es lo mejor, creen algunos. Pero está claro que el silencio, cuando hay tantas cosas que atar, parece que no es la mejor estrategia de defensa. Ahora solo queda, vamos a ser claros, cualquier cosa que aparezca mañana a la tarde, mañana a la mañana, pasado mañana, que se filtre el informe de la UCO, por decir cosas, y aparezca implicado el señor Santos Cerdán, o aparezcan más misterios como por ejemplo los del número 3 del Ministerio de Hacienda, por decir cosas que pueden aparecer y que van presionando cada vez más. Y la presión, y aquí es donde es otro factor importante, no solo afecta al presidente, que saben que él lo aguanta bien, sino puede afectar a todos aquellos que están cerca. Y hablamos de sus socios. De ahí que esas palabras de Milei, de moción de censura, curiosamente, tengan más fuerza de lo que algunos creen. Y curiosamente, el Partido Popular sigue empeñado en las elecciones como si las fuera a ganar de calle.
Y saben aquel dicho, a caballo regalado no le mires los dientes. Si el objetivo de Feijóo es ser presidente, tiene dos opciones. Una, esperar que Sánchez convoque elecciones, y dos, ganarlas. O dos, que siga en aumento la presión y sea presidente como fue Sánchez, a través de una moción de censura. Luego comprometa su palabra, obviamente, de que si soy presidente, pues convoco elecciones, que también debería ganarlas. Para que vean que hasta los días tranquilos, donde la gente ve el deporte, se relaja más, empieza el verano, el calor, pues todas las cosas siguen circulando a gran velocidad y no son fáciles de controlar. Nosotros estamos de movilidad toda la semana, vamos a volver mañana y ya les decimos que todo sigue en marcha. Para aquellos que piensen que algo se ha parado, nada está parado. Mucho juego todavía por jugar. Tienen todas las cosas de siempre. Nosotros nos vamos a emplazar a mañana. Como siempre decimos, seguimos.